darla, ¿no? Nos metemos de lleno en el programa con nuestra primera invitada, que le agradezco mucho que haya venido, Mónica Pedriel. Disculpen, estoy un poquito resfriado esta semana. Mónica Pedriel es una importante dirigente que defiende mucho el tema de las mujeres acá en esta parte de la provincia y es la titular de la Asociación del Personal de Organismos de Control. Tal vez hoy uno de los sectores que más escuchamos a partir de la cantidad de cosas que están pasando, a veces reales, a veces un poco exacerbadas por los medios, depende de cómo la estemos analizando, pero la pregunta fundamental para hacerlo a usted, que es contadora además, es este rol, ¿no?, entre el control y la política, cómo esa tensión se da permanentemente, y ustedes, que son los trabajadores que están en el medio, cómo lo llevan adelante, ¿no? En realidad, la política, digamos, es como cuando invade el trabajo técnico ese problema, porque los organismos de control, justamente, si hay que garantizar la división de poderes y los organismos de control externos, justamente tenemos esa tarea que es muy importante para la población, porque la población tiene que tener. Usted es trabajadora del Tribunal de Cuentas, Tribunal de Cuentas, es muy importante aclararlo. Sí, sí. Soy contadora fiscal. Uh-huh. La ciudadanía, que espera que los organismos de control seríamos la salvaguarda, digamos, del ciudadano, y no que el organismo de control cooptado por la política termine siendo nada. Uh-huh. Y los trabajadores estamos permanentemente tratando de salir, digamos, de esa demarcación política que se pretende hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenemos un Estado que se privatiza porque hay intereses particulares que llevan, digamos, a seguir la defensa de los intereses de una determinada élite, ahí tienen que salir los organismos de control a dar muestras claras del poder que realmente, el poder real que tienen. ¿Qué libertad de trabajo tienen? Porque usted me está diciendo, nosotros necesitamos libertad para trabajar, porque justamente es un organismo de control, debería ser aséptico, para decirlo de alguna manera, pero sí. Yo te voy a preguntar, ¿qué libertad tienen para trabajar en el marco de la política? Acá, y cómo lo ve a nivel nacional también. En la provincia, absoluta libertad. La verdad que los contadores fiscales siempre digamos, tenemos un criterio que es criterio profesional, personal, y lo ponemos en cada dictamen, digamos, que hacemos. Y también todos los compañeros que están trabajando, excepto quienes ocupan cargos políticos, porque deberán responder a la política. Justamente después de tantos años, uh-huh, por ejemplo, de luchar y de reclamar, por ejemplo, una paritaria, que es lo lógico. Es un derecho humano. Y que se oponían no los trabajadores, sino determinadas estructuras de poder, se llegó a sentarnos en una paritaria en donde desde nuestro gremio la propusimos, pero ni siquiera para ser los únicos que nos sentemos en esa paritaria. Vamos a sentarnos, quieren sentarse ustedes también, participemos, pero no pongan palo en la rueda. Uh-huh. Bueno, se logró eso. Yo creo que también donde la menor libertad para poder producir, digamos, los dictámenes, puede que esté condicionada por la política, más a nivel macro, uh-huh, macropolítica, a nivel nacional, que, bueno, están todos, digamos, designados. Ustedes saben que, excepto la Auditoría General de la Nación, que tiene lugar en la minoría, los otros son designados por el poder político. O sea, para hacerte más concreto, para que la gente entienda, por ejemplo, en un tipo de investigaciones, digamos, que lleva adelante Laura Alonso, está bien, estamos hablando de corrupción a ese nivel, ¿no? ¿Cómo ves el desempeño, y además que claramente identificada con el gobierno? Porque esa es otra cuestión que yo le quería preguntar. Usted me habla
de la representación de la minoría, como algo muy importante en los organismos de control. ¿De Tengo entendido que en la provincia de Buenos Aires eso no está ocurriendo, por ejemplo. Estaría bueno que lo aclare en la provincia de Santa Fe y cómo lo está viendo en distintos ámbitos nacionales, ¿no? Justo el caso de Laura Alonso digamos, va más allá de ser designada, porque no cumple ni siquiera los requisitos para ser titular de la Oficina Anticorrupción. Y bueno, así nos va. Tiene una mirada muy sesgada para determinados temas y mirada determinante para otros. Digamos, se nota demasiado. Para sí, en términos de claro, calle yo se nota pienso demasiado. igual que usted porque la verdad pertenece al mismo partido, incluso me parece que debería ser. Pero aún perteneciendo al mismo partido podría tener objetividad. No tener un rol un poco más digno, digamos. Sí. Más ético. Si lo que estamos buscando es fundamentalmente la ética pública, justamente siendo una funcionaria pública, por más que sea una funcionaria política, tendría que demostrar un poco más de ética cuando se expresa, porque la verdad que hay veces que vía Twitter escribe cosas que son hasta irreproducibles. Y en Argentina en general los organismos de control funcionan como deberían funcionar, porque uno después ve que la justicia actúa muchos años después. Y la pregunta es si los organismos de control van cumpliendo su rol o pasa que si no es la denuncia de un legislador o de algún particular o de dirigentes sindicales, como en el caso de usted, que por ahí pasa algo y dice, mire, está pasando esto, que lo ha hecho usted, nos falta un miembro del Tribunal de Cuentas, usted sabe, lo denuncia, por decir algo. Entonces, ¿cómo lo ve a eso? A nivel de, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, ellos tienen un sistema que es diferente al de la provincia de Santa Fe y de otras provincias. Ellos están a perpetuidad, digamos. Salvo juicio político, no, digamos, que fallezcan, no salen de la conformación. Sí. Bueno, en Santa Fe no, porque en Santa Fe lo designa, bueno, fue cambiando, fue mutando un poco. Digamos, el socialismo cuando llega al poder dice que la designación a propuesta del gobernador era algo que llamaba más a la corrupción, entonces como eran del gobierno peronista había que cambiarlo. Se hizo un intento, bueno, después volvieron a foja cero porque después también dijeron, bueno, así no van las cosas, siguieron con la designación a propuesta del gobernador. Justamente la semana pasada tomaron el juramento a los 2 nuevos vocales, que también tuvieron denuncias y bueno, se hicieron. Lo bueno de todo esto que se puede hablar, se puede expresar si estamos en desacuerdo con alguna medida. Y sentarnos en una paritaria, eso es lo que nos permite. Claro. Están las partes. Está la patronal, que es la parte política, la pata política, digamos, y estamos los sindicatos que fundamentalmente ha venido trabajando mucho tiempo con... sí, la paritaria existe por ustedes, esa es la realidad. Por las otras entidades no le interesaba que hubiera paritaria, eso es por lo menos la información que yo tenía. La pregunta que también le quería hacer es cuál es el rol de los organismos de control. Con esto que hay una ebullición muy importante en los medios con respecto a los fondos de campaña, si cumplen un rol, si lo cumplieron y cuál es su visión respecto de eso, ¿no? Evidentemente hay, digamos, como a ver si podemos hablar de, siempre se habló de corrupción, ¿verdad? Pero siempre se habló de corrupción en el Estado. Yo creo que también la corrupción, la mirada que nosotros tenemos de la corrupción, quizás era una mirada muy sesgada a lo del Estado como el trabajador o el funcionario del Estado, sin poner la mirada en lo privado, que también, digamos, tarde o temprano terminaba generando esto que yo llamaba hoy la privatización del Usted Estado. Dice por el tema de los empresarios. Está yendo ese camino. Bueno, sí. el cohecho necesita de dos partes. Está el que
propone la coima y quien la acepta, ¿no? Exacto. Sí, bueno. La corrupción no solamente pasa por ese lado, digamos, en el tema campaña, ¿no? En el tema campaña pasa porque, digamos, por un problema ético también, si alguien aporta a un partido determinado, debería abstenerse de ejercer luego un cargo. ¿Usted lo está diciendo por acá por la ciudad de Santa Fe, a ese tema? En la ciudad de Santa Fe hay un caso que nosotros hemos presentado, digamos, una nota para que se rectifique la información que está circulando en todos los medios, que es de conocimiento público, de la contadora Daniela Beglia, que hizo aportes para un partido determinado, que es el partido de gobierno. ¿Y qué cargo ocupa la contadora? Ella es presidenta del Tribunal de Cuentas Municipal. Uh-huh. Y aportó para el partido de gobierno. Exacto. En la ciudad. Sí. O habría aportado, digamos, según habría aportado, bueno, por lo menos no nos por lo menos eso es lo que todavía, corre, eso es lo que usted pregunta, si aportó efectivamente y si es así la información que por ahí está rondando en redes sociales y ese tipo de cosas. Sí, como no dio respuesta a eso, se corrió vista también a la Comisión de Hacienda del Consejo, porque es un hecho de gravedad, notoria gravedad, digamos, ¿Y cuál sería la gravedad? Eso es bueno explicarlo un poquito. Sí. ¿Cuál sería la gravedad? O sea, el Tribunal de Cuentas tiene una presidenta que aporta para un determinado partido en campaña, pero es la presidenta del Tribunal de Cuentas Municipal. ¿Cuál sería la gravedad para que la gente entienda? Yo le entiendo, pero por ahí estaría bueno... ¿Qué objetividad podría tener para, por ejemplo, a usted le llegó la información de la auditoría sobre el tema del Parque Alberdi? Uh-huh. ¿Si se hizo? Tantos temas que se reclamaron desde la oposición también y que pasaron por el Tribunal de Cuentas Municipal. ¿Cuántas auditorías se hicieron? ¿Cuántas observaciones legales se hicieron respecto a ese tema? Porque la ciudadanía, ante hechos determinados, salió a pedir determinado posicionamiento del Es muy serio lo que está planteando. Sí, es serio, pero digamos, la realidad podría ser una realidad. Es una realidad. Está limitando la objetividad y el que tiene que tener todo profesional que está ocupando un cargo, una función pública y que tiene que responder al ciudadano, no al gobierno de turno. Se habla mucho de campaña política, se habla de dinero, del Estado, de ajuste, de Fondo Monetario Internacional. Que le quería preguntar a usted como contadora qué imagen tenía sobre el tema del Fondo Monetario Internacional y vincularlo a la cuestión social. Usted me dijiste sindical, insisto, mujer está muy metido en temas vinculados al tema de la mujer y fundamentalmente en un organismo muy importante de la provincia como trabajadora. Y milita el tema social. Entonces la pregunta es cómo está viendo esto del FMI, si va a impactar en nuestra provincia. En algún momento le pregunté al ministro de Economía acá precisamente sobre ese tema, porque el acuerdo del gobierno nacional va a impactar desde mi punto de vista en la provincia necesariamente, en el municipio, o sea, esto es un efecto cascada. Totalmente. ¿Qué análisis hace de todo eso? Y el Fondo Monetario Internacional no puede traernos buenos recuerdos a nadie, ¿no? Creo que la llegada del Fondo Monetario Internacional a nuestro país es el primer síntoma de debilidad de un gobierno que gobierna para pocos y que el entramado social se va desintegrando lentamente. Por ahora lentamente. Empezamos cuando toman el gobierno, con un dólar a 9, 10 pesos. Hoy estamos hablando de un dólar 27, pasando entre 27 y 30, digamos. No sabemos cuánto va a fluctuar, porque fijaron como techo para paritaria un 15% y después la realidad económica se llevó puesto todo eso, digamos. Después salen, digamos, lo que uno no llega a comprender, cómo uno como ciudadano ve que la sociedad se está desintegrando.
uno no puede hablar de una misma sociedad cuando hay personas que están perdiendo su trabajo, su fuente de ingresos, se reduce la asignación universal por hijos, se tapan, digamos, temas importantes con cosas distractivas, como funciona muy bien, lo que mejor manejan es la comunicación. Es la comunicación. Esa es la visión que usted tiene, la sí, comunicación. La comunicación. Es la comunicación. Ahora es muy bueno eso que usted está planteando, porque en algún punto también pienso que por ahí se le da demasiado poder a la comunicación. Yo creo que el argentino es muy racional. En algunas cosas es como que a lo mejor en algún momento puede haber claramente alguna ayuda, pero después el argentino no come vidrio, dirían en mi barrio, ¿no? Se empieza a dar cuenta de las cosas, si la realidad se impone, digamos. Claro, pero, a ver, en este caso, el ciudadano que no come vidrio, me parece que ya se dio cuenta cuando se comió medio vaso. Estamos ahora en una situación muy crítica, más para el sector privado y también en el sector público a nivel nacional, y el efecto cascada que usted hablaba. Yo también entiendo que en algún momento, al firmar acuerdos con el gobierno nacional, tarde o temprano va a impactar en la provincia. Uh-huh. Que estén haciendo un poquito así, parando, como en términos de calle, parando la pelota, eso no significa que no vaya a tener consecuencias. Digamos, el acuerdo del Fondo Monetario, con el Fondo Monetario Internacional del país, y nos endeudó por 100 años. O sea que nosotros vamos a tener para nuestras millones de generaciones 100 años para pagar para la deuda. Posteridad. Sí, no, realmente es vergonzoso que no haya una mirada desde lo sindical. Tiene que haber una mirada, es necesaria una mirada también, claro, a lo social, porque si no, no tiene que terminar siendo un reclamo desde la política. Tiene que ser un reclamo, una expresión de la sociedad, claramente. Tiene que ser un reclamo desde los sindicatos, uh-huh, porque justamente se está intentando debilitar a los sindicatos con todos estos manejos que se están haciendo. Uh-huh. Los organismos de control están en serio riesgo, digamos, si tenemos todavía no solamente personas que aportan para las campañas y después se borran, sino que también si nos dejan en libertad para trabajar, para expresarnos. Reitero, en la provincia somos quizás una excepción por la forma de designación y también porque y la conformación, digamos, uh-huh, que tiene. Pero en otras provincias no tienen tanta tranquilidad. Habría que ver bien qué pasa en otros lados, ¿no? Y sí. Contadora, le agradezco mucho el tiempo que nos dedicó, ¿eh? Gracias. Y lo que está hablando, me gustaría antes de fin de año que vuelva para poder hablar un poquito cómo lo ve al fin de año y cómo lo va a ver el año que viene, ¿eh? Le agradezco mucho. Muchas gracias. Vamos con... Complejo Polideportivo ANSAP. 3 piletas, hotel, canchas de deportes. Complejo ANSAP te espera en familia. Ni fiesta ni Disney. Una batería para ensayar. Él quería un hogar. Yo una carrera. Me ofreció pastillas para dormir y le dije gracias, amiga, pero no. Los chicos me pasaron el porro, pero les dije que no.
Si sentís que no, decí que no. No dejes que el consumo de alcohol o drogas te genere problemas. Ortopedia Vikingo, 50 años. Implantes, prótesis, material médico quirúrgico. Todas las obras sociales. Por trayectoria y servicios, somos la ortopedia número 1 de la región. Rivadavia 3118 Santa Fe. Teléfonos 0342-452-5918 y 453-9361. Soy el único de mis amigos que no fuma. Sigo diciendo que no. Aunque mi abuelo y mi viejo tengan el estudio, yo le dije no a la abogacía. Fuimos a la casa y no tenía preservativos. Le dije que no. Fondo. Con los caballos haces cualquiera. Yo digo no. Si sentís que no, decí que no. No dejes que el consumo de alcohol o drogas te genere problemas.